Creo que podemos iniciar ya. Eh, Juan Diego, bienvenido a, esta, a este live. Hace tiempo que no hacemos un live de Provin. Me acuerdo que el último fue la pandemia, cuando estábamos Mi madre. encerrados todo el mundo. Así mismo hemos hecho unos Ya- cuantos de Instagram, pero en YouTube lo hemos enfriado un poco. Y bueno, tú sabes que hemos hablado bastante de inteligencia artificial, tú y yo, de forma personal, y se me ocurrió también con otra actividad, bueno, se nos ocurrió en conjunto hablar un poquito, hacer un pequeño live para poder discutir un poco del tema. Y bueno, yo quisiera que me hable primero de ti, qué es lo que tú haces, más o menos cuál es tu especialidad y como le comento al público, cómo tú caíste en esta área. Gracias, Roiner. Qué bueno que volviste a retomar esto ahora por YouTube. Yo creo que es una plataforma muy chévere y que te da mucho chance de interactuar con la gente. Yo empecé realmente como ingeniero civil, como mucha gente realmente, espero que no estén sintonizando, realmente sean. Pero mira, yo hice mis estudios de ingeniería civil en Intec. Ahí fue que te conocí, ¿te acuerdas? 2010, mi hermano. Eso fue hace mucho Así tiempo es. ya, hace Ha llovido ratico. bastante, ha llovido bastante. Y mira, nada, en 2015 yo vine a la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, a hacer mi maestría en la parte de Construction Management. Yo me quería dedicar más que nada, era la administración de proyectos. Fue algo que en algún punto de mi carrera en Intel yo dije, eso es lo que me va a dar un poquito de satisfacción profesional. Y mira, ¿qué te digo? En todo mi proceso allá en la Universidad de Illinois, uno conoce una cosa extraordinariamente impresionante que es la tecnología que ellos tienen allá y todo tipo de departamentos que realmente se comunican uno con otro. Y yo caigo con un grupo de investigación muy peculiar que le interesa mucho toda la parte de ciencia de computadora, especialmente la visión de computadora, y lo quieren aplicar para este tema de construcción. Y yo, ¿cómo así? Y mira, poco a poco me empecé a involucrar con ellos porque realmente mi motivo inicial era lo que sea que tendría que ver con BIM. Y ellos estaban desarrollando este tipo de plataforma que empezaba a volar drones, a hacer reconstrucciones de nubes de puntos a partir de imágenes y ese tipo de cosas. Mira, así de sencillo me voló los sesos. Y eventualmente me puse la pila, me puse a trabajar con ellos y en 2017 acabo mi maestría y empiezo un doctorado de hecho de ingeniería civil, pero con la parte de inteligencia artificial involucrada en todo lo que yo estaba investigando. O sea que ya llevo aproximadamente 6 años ya metido de lleno en todo lo que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial. Eventualmente, entre el día del 2017 y el día de hoy, eh, de por medio, o sea, tuve muchísima experiencia profesional con varias compañías de Estados Unidos, que todo el mundo le interesaba esa parte de, oye, cómo involucramos más la parte de ciencia de computadora, especialmente la parte de visión en todos los procesos constructivos. Y eso me dio una oportunidad muy, muy chévere para considerar si hago una maestría entonces ahora de ciencia de computadora, que también la hice, y ya posiblemente ahora en 2023, en este mes de hecho, eventualmente estaré haciendo la defensa final de mi doctorado y ya me va a tener que llamar doctor Juan Diego. No, mentira, Oh, mentira. sí, sí, ya va a tener, te vamos a subir los rangos ya. Te Me vamos a subir suben los los rangos. rangos ya. Me suben los rangos. El problema es que me pagan lo mismo. Entonces, Ay, 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 qué ay. vaina. Pero No, nada, no, caí así. en ese tema de inteligencia artificial fue realmente por la exposición que tuve a ese grupo de investigación que se llama RAMAC. De hecho, lo posteé en mi página de LinkedIn. Y ahí se hacemos, mira, desde todo el proceso que tiene que ver con el aspecto de visión de computadora, también incluso con el Natural Language Processing, lo que tiene que ver con lenguaje y un sinnúmero de aplicaciones de Oh, inteligencia interesante. artificial. Eso es parecido a lo que estamos trabajando con ChatGPT, ¿cierto? Lo del lenguaje. Bueno, o es Correcto. similar. Ok, No, no, tú tienes toda la razón. El chat GPT, de hecho, es un derivado del NLP, del Natural Language Processing, ok. y un producto que se ha hecho para que la gente lo pueda usar, pero realmente es el mismo tipo de modelo de inteligencia artificial que se ha venido practicando y desarrollando en todo lo que tiene que ver con NLP. Ok, ok, excelente. Un paréntesis, sí, un paréntesis.
Juan Diego. Creo que habilitamos ya el chat, así que pueden hacer la pregunta desde ahí. Parece que tenía un pequeño lag el YouTube, pero Ujú. ya se puede hacer. Así Ah, pues que, nítido. bueno. Entonces, Juan Diego, tú estás directamente involucrado con todo lo que es lo emergente. Posiblemente te vamos a llamar doctor ya bien pronto. Tenemos que coordinar esa presentación también. Tenemos un Yo te par mando la par invitación y de, para que se la puedas compartir a claro, la gente. claro, Eso sería increíble. Es una presentación pública. De hecho, todo el mundo está y invitado y mientras más gente, mejor. claro, claro. Y bueno, creo que podemos proceder de una vez a tu presentación, Juan Diego, y esperemos que, bueno, no que esperemos, estoy seguro que tú nos vas a sorprender con tu contenido. Así que voy a dejar de compartir pantalla. O tú puedes, creo que tú me puedes quitar la pantalla también. Así No, que, tú tienes que ok, hacerle, quitar ok, el disable. ok. Sí. Entonces, save, share, ok, creo que tiene el control ya. No, todavía me dice Todavía, que tú te en control aquí. ok, Tú eres el ok. dueño de esto. Ahí ya me paré. Ahora Ok, sí, ahora sí. nítido. Déjame saber si se ve bien eso ahí. Se ve nítido eso ahí. ¿Se ve nítido? Ok, perfecto. Bueno, arrancamos. Mira, la presentación de hoy es una pequeña muestra de todo lo que yo he venido investigando y desarrollando en los últimos 6 años a partir de los estudios de mi doctorado, que se enfoca en las aplicaciones de inteligencia artificial específicamente para control de proyectos de construcción. Tiene un enfoque en la visión de computadora y un pequeño enfoque también en lo que le llamamos el time series data, que si tenemos el tiempo es algo que ojalá podamos ver para que la gente pueda ver qué tipo de otras aplicaciones realmente pueden existir en construcción. Mi nombre es Juan Diego Núñez, ahora mismo candidato a doctorado en la Universidad de Illinois. Y nada, yo espero que ustedes disfruten y que aprendan, aunque sea un poquito, de lo que se ha venido desarrollando en los últimos 6 años. Y mira, una de las formas que a mí siempre me gusta comenzar este tipo de conversación con el tipo de pregunta de qué es lo más importante para un inversionista durante la construcción. Y numerosos estudios que se han hecho aquí en Estados Unidos específicamente han revelado que lo que más le importa al inversionista realmente es la parte del programa de obra. Ahora bien, ese programa no se refiere directamente a lo que tú y yo conocemos como el tipo Primavera o el Microsoft Project o el programa que te hace en Excel, sino que se refiere a qué tan rápido uno puede acabar ese proyecto para que empiece a generar dinero. O sea, eso es lo que básicamente le llamamos retorno de inversión. Y realmente lo que yo quiero resaltar con ese tipo de análisis es que la búsqueda de eficientización de los procesos constructivos es algo que queremos lograr. O sea, eso es algo que sabemos realmente, que a partir de que cualquier actividad en construcción es un ciclo, se van repitiendo una y otra vez, y eso es algo que se puede estudiar y que se puede mejorar realmente. Entonces, hablando de ciclo, de hecho, una forma muy eficiente de entender ese proceso lo podemos ver cuando entendemos cualquier actividad usando lo que le llamamos el ciclo de PDCA de Deming. Es un ciclo que comúnmente usado en el mundo de manufactura, lo crearon para planificar, ejecutar, revisar y ajustar todo ese proceso cíclico y aprender y refinarlo. Cuando uno traduce eso a construcción, lo que uno termina viendo es que cada fase, al final, la vemos cuando hacemos, por ejemplo, nuestro programa de obra, cuando venimos a hacer toda la labor diaria y eventualmente cuando nos toca hacer el revisado de qué se ha ejecutado. Y de hecho, que ese es un paso aquí muy importante y que se aprovecha por lo general para, no sé, crear un típico reporte semanal o incluso hacerle el típico pago de mano de obra o un subcontratista y todo eso y eventualmente hacer el tema de ajuste de programa de obra a partir de lo que uno aprendió. Ahora bien, observa lo siguiente. Nosotros somos expertos en crear programas de obra. Sabemos hacerlo muy bien eso. Hacemos todo tipo de metodología para hacer un cronograma decente. También somos muy buenos en determinar formas constructivas nuevas, sea prefabricado, módulo, tilt-up, cualquier tipo de tecnología, pero al momento de verificar qué fue lo que se hizo, ahí es que viene el problema con la información subjetiva, que depende en muchas ocasiones, desafortunadamente, si viene un pago o si te están exigiendo algún tipo de reporte.
Y otro problema es que lo más granular que esa información termina lográndose es a un nivel semanal. Ahora bien, ¿qué pasó el día de hoy? O sea, en el día a día, ¿cómo uno puede controlar todas las fluctuaciones que pasan? Y te digo algo que, mira, manejar ese tipo de información requiere demasiada coordinación. Y peor aún, desafortunadamente, es que cuando generamos ese tipo de proyecciones de costo en tipo de proyectos que nosotros nos involucramos, lo hacemos solamente a nivel de proyecto y no a nivel de actividad. Y algo que vale la pena resaltar ahí es que no hay cosa más volátil cuando uno ve el foco de fluctuaciones de costo ya a nivel de actividad a diferencia de nivel de proyecto. ¿Y qué es lo que uno busca al final con el tema de monitoreo de obra? Aparte, obviamente, de la verificación de calidad. Bueno, lo primero es poder ajustar el plan y la mano de obra que nosotros recibimos diariamente. Otro tema sería pagar mano de obra, como ya había mencionado, y hacer ese típico reporte para entender cuál es la situación que está pasando hoy en día en mi proyecto y poder tomar decisiones. Ahora bien, fíjate que aquí hay un enfoque alrededor del recurso más importante de un proyecto que viene siendo el recurso humano o la mano de obra. Y de hecho, tomando en cuenta esa mano de obra, hacemos un ejercicio bien sencillo matemático aquí para entender más o menos qué tipo de impacto uno puede generar con este tipo de tecnología. Mira, en los Estados Unidos, el año pasado, eso es número que tú lo puedes encontrar públicamente en Internet, se invirtió aproximadamente 1.75 trillones de dólares. Y de hecho, ese número crece anualmente. Y te puedo decir que la oportunidad de mercado para uno poder generar ese impacto ya a nivel de un costo está basado en un 20 a 40% de ese costo total que es atribuido a la mano de obra. De ese 20 a 40%, 40 y 60, entre esos dos números, se considera un total desperdicio. O sea, eso es Improductivo. improductividad. Así, Exactamente. eso, cada rato no, me acuerdo de eso. Tanto que no nos repitieron eso en grado. Yo no lo podía creer, pero aparentemente, bueno, es así, definitivamente, sí. Y mira, la gente puede argumentar y decir, pero que eso es en Estados Unidos, que cuesta tanto, pero al final el tema de improductividad, eso no tiene nada que ver con, que sea en Estados Unidos, que sea en República Dominicana, en Japón, eso pasa a nivel global. Y si tú pones los números aquí en Estados Unidos solamente, mira, estamos hablando de 250 billones de dólares que existen oportunidad para tú hacer todo más eficiente. O sea, es un mercado que realmente tiene una muy buena oportunidad para hacer cualquier tipo de mejora. Y nada, mira, con ese tipo de desperdicio hay que preguntarse si realmente una proyección lineal es lo que funciona para controlar los costos, que eso es lo que típicamente uno hace, una proyección lineal, ¿no? O por qué será que en proyectos de gran envergadura todavía dependemos de información que termina siendo marcada manualmente en un planito para decir qué fue lo que se completó. Incluso usar otro tipo de técnica como Kanban para poder desglosar y entender y digerir un poco mejor el programa de obra de acorde a las operaciones del día a día. Y mira, ¿qué te digo? Cada uno de esos procesos consume demasiado tiempo. O sea, son muy manuales, se realizan no muy a menudo y desafortunadamente presentan información muy poco precisa para manejar cualquier fluctuación que nosotros vamos a estar expuestos todos los días, ¿no? Pero aquí es donde esperamos que la tecnología emergente, si desea de visión de computadora o de inteligencia artificial, ya nos pueda ayudar entonces a tomar mejores decisiones en obra. Fíjate que todo lo que yo voy a presentar no se trata de un tema de sustituir empleos, sino de apoyar decisiones que uno hace. O sea, uno va a terminar igual dependiendo del experto en construcción, que ahora en día va a tener una forma más eficiente de poder hacer todo tipo de cosas en obra. Y mira, te doy un ejemplo aquí. Eso precisamente es lo que se logra con esta visual. Una imagen donde se muestra una combinación del plan representado por un 4D combinado con la realidad. Y mira, yo te apuesto lo que tú quieras, que lo primero que te llegó a la cabeza al tú ver ese tipo de foto, mira, ese proyecto está retrasado en la parte de la derecha. Y eso fue muy rápido de entender y de eso es que se trata precisamente la tecnología que uno busca desarrollar. Uno quiere ver cómo uno puede comunicar de una manera mucho más eficiente en donde que uno se encuentra al día de hoy en cualquier proyecto. Juan Y Diego, ya que mencionaste dime, disculpa que te interrumpa,
ya que mencionaste el empleo, entonces, ¿qué tú responderías a lo que te dicen, bueno, a lo que te preguntan, que cuándo es que la inteligencia artificial va a sustituir al personal de obra o también al personal de diseño, de ingeniería? ¿Qué tú le responderías en ese caso cuando te llegan esa preguntita de Claro. gancho? Mira, yo te voy a decir que es la pregunta de la década, ¿no? Eso es algo que nadie puede predecir todavía bien, pero un ejemplo que siempre me llega a la cabeza de cómo una tecnología cambió totalmente la forma en que nosotros hacemos las cosas fue el Internet. Y un ejemplo muy sencillo de cómo el Internet no terminó necesariamente sustituyendo la web, sino como que la desplazó y volvió a la gente un poco más eficiente en lo que puede hacer, precisamente tiene que ver en qué tan frecuente tú puedes conseguir data y comunicar y transmitir información. O sea, con la misma evolución del Internet antes, conchale, Reiner, yo me sentaba en mi casa 1 hora, espera que un video de YouTube de 3 minutos se cargara y era un video de música, lo que sea. Hoy en día yo lo hago mira, estamos haciendo una transmisión en vivo de todo esto. Pero lo que quiero decir es que yo creo que no estamos en un punto donde se van a sustituir labores directas de obra, por lo menos en obra. Yo tendría más preocupación, de hecho, por el proceso de manufactura y prefabricado, porque realmente el proceso de manufactura y prefabricado, que aún así te limita en la parte de diseño, te requiere menos personal en obra para tú hacer cualquier tipo de instalación. Pero tú y yo sabemos que no todo tipo de proyecto tiene prefabricado o tiene eso. Y de hecho, la gente te podría preguntar, ay, los robots que se están inventando, el perrito ese, el Spot. Mira, el Spot, por ejemplo, es un perro que nada más recolecta data, no te hace Sí, ninguna con un LiDAR labor. arriba, le ponen un LiDAR arriba y Exacto. ya con eso se da una vueltica en la obra de vez en cuando. Es importante lo que hace, pero lo que quiero decir es que no es algo que te va a sustituir lo que uno como profesional en obra va a hacer. Todavía no estamos al punto de que un robot va a sustituir la labor de un ser humano al construir un edificio así directamente, de la forma por lo menos que nosotros construimos hoy en día. Mira, un ejemplo Ok, es... Ujú. sí, entonces sí, en caso de que sí, que la vaya a sustituir, ¿cuál va a ser la primera? Si tú tuviese, si tú fuese personal de obra, ¿cuál tú crees que una persona que trabaje prefabricado, elaborando pieza metálica, posiblemente eh, tenga su sustico cuando los robots empiecen a hacer su pieza prefabricada? Ya lo tienen, Reiner. Una de las primeras industrias que fueron eh, así afectada por todo el tema de inteligencia artificial fuera de manufactura. O sea, ya hoy en día tú no necesitas 3 gente, 4, 5 alrededor de una línea de producción, ya te lo hace un robot hoy en día. Pero, como te digo, son con cosas muy específicas. Pero, ¿qué pasa? Eso al final lo que te da lugar a que tú puedas aprovechar el talento de la gente en otra cosa. Que realmente eso es lo que uno busca. Yo prefiero verlo de la perspectiva optimista, donde eso crea un éxodo hacia actividades que uno pueda aprovechar más el talento de la gente. Eso es lo que yo Actividades quisiera decir. altamente productivas. Claro. Nada, mira, podemos seguir hablando de ese tema. Claro, Déjame claro. seguir en este pedacito aquí. Y nada, mira, siguiendo con ese tema de cómo uno puede lograr esa comunicación efectiva en obra, eso es algo que se puede hacer hoy en día, de hecho, gracias a la cantidad de información visual que se recolecta hoy en día. De hecho, acabamos de mencionar un ejemplo. Hay proyectos que ya tienen robots con un LiDAR montado y van haciendo escaneo láser, pero todo el mundo aquí sabe que hoy en día cualquier obra, se toman fotos, se toman videos, se vuelan drones. Es más, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo mismo cuando voy a un proyecto, lo primero que yo hago como por instinto es sacar mi teléfono y tomar fotos de lo que estoy viendo alrededor del proyecto. Como que algo que es natural del ser humano, de poder comunicarse con imágenes. Y de hecho, al mismo tiempo, la adopción de BIM, por lo menos en Estados Unidos, está siendo lo suficientemente significativa como para que se den ese tipo de plataformas avanzadas que combinan BIM y las imágenes. Y te puedo decir que, mira, con aproximadamente 72% de las compañías usando BIM de alguna forma u otra, crea una muy buena oportunidad de mercado para ese desarrollo de tecnología. Y eso es precisamente lo que yo te enseño acá. En mi experiencia profesional, yo he trabajado con plataformas comerciales
que nos permiten comparar un modelo BIM contra una foto de obra y mejor aún, o sea, una comparación, por ejemplo, actual de lo que se ha construido, proyectada contra los planos de obra, que sigue siendo un formato muy comúnmente visto en obra. Y mira, por un lado, eso te permite hacer, obviamente, una comparación muchísimo más útil e incluso te permite ver inmediatamente dónde tú posiblemente puedas tener cualquier tipo de problema de calidad, incluso medirlos. Pero, sin embargo, aún así te digo que esa tecnología todavía no termina de resolver el problema de ineficiencia que estamos hablando nosotros. Y ese proceso de verificación que tú tienes al final con esa tecnología sigue siendo relativamente manual y poco frecuente, pero ahora tú lo haces con una pantalla realmente. Y eso es aquí precisamente donde todo el marco de investigación se enfoca y pregunta cómo será que la inteligencia artificial podría mejorar la adopción de todo ese tipo de tecnología. Y nada, mira, para eso hicimos un análisis súper detallado de todo el proceso para entender con precisión exactamente qué es lo que falta, cómo se puede desarrollar. Para fin de esta conversación, obviamente, yo no voy a meterme en cada uno de esos pasos, pero en resumen, todo ese marco que se puede ver en pantalla al final revela, que es lo que quiero que la gente se lleve, este tipo de preguntas. Son 5 preguntas. La primera es definir como profesionales de construcción qué es lo que hay que detectar visualmente para uno poder medir ese progreso de obra a cada elemento. Lo segundo sería cuáles son los métodos de inteligencia artificial que se pueden desarrollar para lograr ese tipo de detección a partir de imágenes. Tercero, y que sinceramente es algo que uno tiene que siempre estar preparado, anticipar que eso no va a funcionar inmediatamente y revisar entonces cuáles serían métodos adicionales que sí nos pueden ayudar entonces al final a crear reportes que sean más precisos o relevantes para el día a día de obra. Cuarto, que yo creo que es muy, muy importante, ¿cuál sería la manera más efectiva y eficaz de comunicar y medir el progreso de obra de una manera por lo menos relativamente automática? Y nada, finalmente, algo de hecho que no se discute muy a menudo, desafortunadamente, ¿cómo podemos pasar de ser una industria tan reactiva a una industria más proactiva? Y eso es lo que trata de incorporar, por ejemplo, métodos más complejos ya de pronóstico que sean relevantes para las decisiones en obra. Y nada, empezando con el primer paso, que sería cómo definimos lo que hay que detectar. Mira, una forma, de hecho, muy, muy útil de entender qué es lo que vale la pena en sí detectar o no, empieza con una estructura que nosotros conocemos, que es la del uniformat. Y mira, a nosotros nos enseñan que el uniformat es una estructura jerárquica que organiza los elementos constructivos y básicamente nos da un listado de todo lo que se podría construir desde la perspectiva de sistemas. En diseño eso, por ejemplo, nosotros lo usamos cada vez que llamamos una familia de elementos, eh, lo usamos activamente cuando realizamos incluso una cuantificación para estimar costos, incluso para el tema de programación de obra. Entonces, ¿qué pasa con el uniforme? Tiene una limitación y es que solamente llega hasta el nivel 4 de detalle. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que nosotros quisimos hacer en el laboratorio fue, por lo menos desde la perspectiva visual, entender cuáles son esos estados o momentos cuando uno puede identificar un progreso de obra significativo para cualquier elemento. Y mira, aquí te ilustro un ejemplo muy sencillo de construcción de paneles de yeso, que es muy común aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, Uniforma define como la unidad atómica al nivel 4 el panel en sí, el sistema del panel. Lo que no se especifica es que para construir ese panel, al final tú tienes que primero pasar por un proceso de, vamos a decir, primero la instalación de la estructura de aluminio en el esqueleto, luego viene el aislamiento con el panel acústico o térmico, luego viene la instalación del panel de yeso, el empañetado, la pintura, etc. El punto es que si tú haces ese ejercicio ya a nivel de todos los sistemas, tú puedes identificar que para cada elemento constructivo existe una secuencia de pasos en serie que culmina cuando un elemento ya es construido al 100%. Y precisamente esa identificación de estados de progreso parcial, como le estamos llamando formalmente, se realizó para casi todos los sistemas que están representados en Uniformat. Eso al final nos da un punto de partida de qué es lo que vale la pena o no detectar de una manera visual para decir si algo se encuentra X% de completado.
Pero, aunque suene obviamente bien desde el punto de vista teórico, es algo que uno tiende a verificar y confirmar desde el punto de vista práctico. Y nada, mira, para eso, al final lo que hicimos fue una serie de estudios donde nos entrevistamos con mucha gente, mucho personal de obra y diferentes obras, y lo que le hacíamos era que a cada personal de obra, cada persona involucrada en el estudio, le pidiéramos como si fuera en vida real hacer el proceso de monitoreo de obra, pero a partir de una serie de imágenes. Se les pide a ellos identificar, hey, ¿cuál es ese estado de progreso que se puede visualmente ver y cuáles son ellos los que entienden que deberían de reportársele al ingeniero de obra usando cada una de las etiquetas esas de progreso parcial que habíamos desglosado a partir del uniforme. Y mira, de toda esa entrevista que tuvimos muchísimas conclusiones interesantes. Todo el mundo decía que era un formato sumamente ideal, obviamente, algo que la gente se siente bien familiarizado, muy fácil de adherirse y todo eso. Pero en realidad lo que yo buscaba era, era como una pregunta medio escondida. Realmente era medir qué tan precisos y qué tan exactos son los profesionales al determinar y detectar cuáles son esos elementos y su estado de progreso y cuando están manejando ese tipo de información visual. Y lo sorprendente es que obviamente esos números terminaron siendo un 89% para la exactitud, que eso se traduce, vamos a más o menos a decir que 11 de cada 100 veces que un profesional terminaba equivocándose al identificar un estado de progreso de cualquier elemento. Y un 65% para el tema de precisión, que eso básicamente lo que indica es que tanto uno generalizaba una pared como un módulo único, cuando en realidad debió de haber sido dos módulos de pared, que obviamente es algo que uno comúnmente puede equivocarse, puede simplemente dar una información así como redundante y ya salir de eso, ¿verdad? Ahora bien, esos son los números que nos permiten entonces ahora nosotros saber a qué punto de exactitud y precisión una tecnología de inteligencia artificial debería de ser desarrollada para que se pueda tener en algún relevante uso comercial. Y nada, mira, con todo eso ya validado, sabiendo cuáles son esos números que debemos utilizar, entonces aquí es que empezamos a hacer el desarrollo del sistema que realmente se encarga de ese proceso de detección de elementos constructivos a partir de imágenes. Y mira, ahora bien, para entender qué tipo de detección son los que funcionan para el problema, hay que primero entender cuáles son los tipos de detección que se pueden hacer. Yo estoy seguro que muchos de los que están sintonizando han visto sistemas de detección avanzado de cámara de seguridad que terminan poniendo como un rectángulo alrededor de la gente cuando van caminando y lo van traqueando. Esos son sistemas que son desarrollados alrededor del problema de clasificación y localización. Sin embargo, en construcción, nosotros nos enfocamos siempre más o menos en un proceso de recolección de data que es alrededor de una escena en general y no alrededor de un objeto en particular. Entonces, eso lo termina siendo un poquito difícil ya de manejar ese tipo de resultado de detección tradicional cuando uno lo viene trayendo a construcción. Entonces, para resolver ese problema, lo que nosotros terminamos haciendo fue que nos enfocamos en una clasificación ya a nivel de píxel de una imagen. Y eso es lo que nosotros llamamos una segmentación semántica, que ya más adelante vamos a ver por qué ese formato de detección tiene un poquito más de relevancia para todo tipo de aplicaciones. Mira, para fin de esta conversación me gustaría yo más enfocarme en la parte de resultados más que en la arquitectura, pero yo entiendo que siempre podemos hacer otro conversado de esto y adentrarnos un poquito más en los detalles de arquitectura de inteligencia artificial. Pero nada, bueno, volviendo al caso, tomando por ejemplo una foto como ejemplo, aquí como vemos una foto 360, lo que podemos ahora hacer entonces es automáticamente segmentar cada uno de los píxeles de esa imagen de acuerdo a esas clases que habíamos determinado antes en el proceso a partir del uniforme. Ya a nivel global, mira, uno puede perfectamente ver aquí que los objetos se pueden clasificar a nivel de su sistema, algo macro, como podemos, por ejemplo, ver aquí el techo o el ducto o una pared en general. Pero yo creo que más relevante aún para procesos de construcción se da cuando uno puede detectar cada elemento a nivel de su jerarquía de progreso parcial. Entonces, ahora sí podemos saber, por ejemplo, que el techo está enyesado o que el ducto fue aislado con algún producto e incluso saber incluso hasta qué punto
de progreso parcial se encuentra cada pared, si está en el armado de la estructura de aluminio, si tiene el aislamiento instalado, si está usando los paneles de yeso y todo eso, y así sucesivamente. Sin embargo, si yo voy a un proyecto hoy con un producto como el que te muestro ahora, nadie lo usa, absolutamente nadie. Y eso es por dos razones. La primera es que es una imagen, o sea, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo extraigo esa información y la utilizo para una toma de decisión en construcción? Tiene que estar alrededor de algún producto que se pueda utilizar. Lo segundo es que, obviamente, aquí hay muchísimos errores que desafortunadamente uno no puede pasarlo por alto para que sea una aplicación relevante en construcción. ¿Y qué pasa? Un problema primordial en el modelo que nosotros estamos utilizando es que la detección en imágenes obviamente depende única y exclusivamente de la apariencia física de un objeto. Y ahora bien, piensa lo siguiente. Cuando uno quiere diferenciar entre una columna de concreto y una viga de concreto, ¿cuál es la diferencia entre una y otra desde el punto de vista visual? Y la respuesta, que es obviamente la geometría. Una es horizontal y la otra es vertical. Y precisamente es el tipo de información que uno también quiere buscar incorporar como data adicional. Entonces nosotros usamos otro tipo de método de detección, en este caso no para detección de clases, sino para detección de propiedades geométricas, donde terminamos pudiendo codificar en la misma imagen 2D información como una primera que es la superficie normal, la normal de superficie, que básicamente nos indica usando colores en cada píxel la dirección de un vector perpendicular a la superficie en la que se encuentra. O sea, ponte tú a pensar que todos los píxeles que se encuentren en el piso pertenecen a una superficie donde un vector que sea perpendicular apunta hacia arriba. Entonces, por eso es que tú ves que todas las superficies que están hacia arriba tienen el mismo color. El otro vendría siendo los mapas de profundidad, que nos termina dando una idea de qué tan profundo se encuentra o qué tan distante se encuentra un objeto representado por un píxel con respecto al centro de la cámara. Y eso te da una idea más o menos de qué distancia se encuentra usando solamente una imagen 2D. Adicionalmente, y aquí es donde hay una cosa bien chévere, nosotros usamos el equivalente del ChatGPT, pero para imagen. Y ese se le llama el Segment Anything Model, o SAM, por sus siglas en inglés, que es un modelo desarrollado por Meta o Facebook, que te digo que es una cosa impresionante. O sea, te permite detectar el contorno de cualquier objeto, aun sea un objeto que nunca el modelo lo haya visto antes. De hecho, usa una arquitectura muy similar a la arquitectura del modelo con la cual empezamos nosotros, pero tiene la desventaja de que no te da el contexto, no te da la información, la clase del objeto que se va a detectar. Solamente te da ese contorno y desafortunadamente se termina limitando la aplicación directa en el problema que nosotros queremos resolver. Pero aún así, nosotros por lo menos podemos utilizar una combinación del conocimiento que el modelo de nosotros da con los contornos que te da el modelo SAM y así hacer una especie de refinado de, al final, la detección que se termina haciendo. Como un detalle final, vamos a ponerle lo dulcito encima al helado, nosotros usamos un proceso que se llama inferencia de multivista. ¿Y de qué trata eso? O sea, mira, como tú colectas al final imagen en obra, por lo general, a partir de un video, uno tiende a ver varias escenas con lo mismo objeto, pero simplemente desde perspectiva diferente. Entonces, la idea general es tener como cierto método de consenso probabilístico, vamos a decirlo así, que permita al final determinar si un objeto detectado realmente es ese objeto cuando se puede también ver desde otro ángulo. Y mira, básicamente, para entenderlo mejor, imagina tener cuatro imágenes diciendo que, mira, un objeto es la estructura de la pared. Que otros dos te digan, ese es el aislante de la pared. Y que al final una foto te diga algo completamente fuera de contexto. En este caso, lo que tocaría hacer es hacerle caso a la clase que sea más frecuente entre todas las imágenes que también es el mismo objeto. Y nada, mira, pensando en cómo mejorar todo eso que hemos visto, aquí es donde viene el tema de lo más probable que sea lo más importante, cómo conseguimos data y mucha. Y o sea, en general hablando de ese proceso de colección de data, es un proceso que cuesta muchísimo dinero y toma muchísimo tiempo. Y debido a eso, esto nos da lugar ahora a un proyecto en el laboratorio que sea exclusivamente
para la recolección de data que ya sea anotada, algo que te dé data automáticamente. O sea, en resumen, este fue un proyecto que nosotros al final terminamos creando lo que se llama el primer dataset visual sintético de construcción a partir de modelos BIM. Y mira, explicado de una manera bien sencilla, lo que nosotros terminamos haciendo fue un sistema que automáticamente toma fotos de un modelo, muy similar al proceso de hacer renderizado, y usando toda la metadata existente de cada objeto del modelo, se puede recolectar todas las imágenes con sus anotaciones correspondientes, su mapa de profundidad, las normales de superficie, y de hecho a esa extensión de uso de BIM, por lo menos en el marco investigativo, se le denomina como BIM Plus. Un término adicional ahí para uno también entretenerse con los 50,000 términos que uno le quiere dar al BIM. Pero mira, con tanta automatización, se termina colectando data sin control de calidad. Y al final uno tiende a observar cierto problema. O sea, principalmente la diferencia visual entre una escena real y una escena sintética, que eso termina desafortunadamente afectando la habilidad de aprender de un modelo de inteligencia artificial cuando tenga que enfrentarse a data del mundo real. Y nada, mira, para mitigar ese problema, nosotros terminamos usando otro tipo de inteligencia artificial que maneja data específicamente para hacer que las imágenes sintéticas se vean más reales sin la necesidad de intervención humana. Y ese proyecto, de hecho, lo desarrollamos usando Unreal Engine, que es una plataforma originalmente usada para la creación de videojuegos y te permite hacer todo tipo de automatización usando el programa, lenguaje de programación como Python o C++ y todo eso. De hecho, en los últimos años, y estoy seguro de que tú sabes bien eso, Roy, ¿no? Es una plataforma que ha logrado muchísima atención en todo el mundo de OpenBIM. Básicamente es una plataforma que te permite manejar todo tipo de geometría con su metadata de una manera relativamente gratuita, que es un alto atractivo para la industria de construcción. Poniendo todo eso en práctica, cada uno de los métodos. Aquí vemos entonces cómo detectamos de un set de elementos a partir de imágenes, usando primero lo que aprendimos de la data sintética y cómo se va mejorando poco a poco cuando se incorpora información como la geometría de normales, la profundidad, luego el modelo SAM y finalmente cuando hacemos una combinación de todos esos métodos, terminamos ya haciendo una clasificación mucho más precisa de todos los elementos de construcción que se ven en cada imagen. Y mira, tú te acuerdas de hecho de los números esos de exactitud y precisión que queríamos superar. De hecho, usando una arquitectura rudimentaria, lejos de lograr esos números, como podemos, por ejemplo, ver aquí en la tercera y en la quinta columna. Pero con un método ya más completo, ya sí nos acercamos entonces a la exactitud de un ser humano con un 76.6% y superamos la precisión de un ser humano con un 77.2%. Entonces, ya con eso podemos empezar a crear sistemas de supervisión que pueden, muy importante, asistir y no sustituir el valor que un experto en construcción termina trayendo al momento de tratar de reportar progreso de obra. De hecho, ya teniendo todas estas imágenes así ya segmentadas con todos los elementos detectados, aquí es donde el proceso de inferencia de multivista tiene relevancia. Entonces, lo que podemos usar es fotogrametría, que básicamente esa misma imagen que se usó para la detección también se pueden usar en conjunto para una reconstrucción en 3D de cualquier escena. Eso es lo que termina produciendo lo que le llamamos la nube de puntos. Y al final eso es lo que nos muestra el ejemplo de abajo, que básicamente podemos automáticamente proyectar todas esas detecciones ya a partir de la imagen directamente en un entorno 3D. Ahora bien, ¿y de qué me sirve eso? O sea, detectar un elemento a partir de imágenes es una cosa hermosísima, pero ¿cómo eso realmente viene resolviendo un problema de construcción? Ese es un detalle que lo podemos ver ya cuando tú tienes la habilidad de cuantificar y comunicar el progreso logrado en obra, ya de una manera que sea más eficiente y que sea dentro del lenguaje que participantes de obra sí puedan entender. Y eso precisamente es lo que podemos ahora hacer. Usamos una de esas nubes de puntos que ya tienen los elementos detectados y lo que terminamos haciendo es una proyección ortográfica que pueden perfectamente ser usadas para visualizar ese estado de progreso parcial ya a nivel
global utilizando los mismos planos de construcción. Pero yo creo que más importante aún es la habilidad de poder cuantificar todo lo que se hizo. Y mira, resulta que los planos, por lo menos aquí en Estados Unidos, son una manera muy eficiente de comunicar todo lo que se haya completado en obra. Y por eso se sigue haciendo esa práctica hoy en día. Y de cierta manera, afortunadamente, el típico despiece, cuantificación, aquí se hace muy común todavía a partir de plano, usando Bluebeam o incluso Auto de Takeoff, entre un sinnúmero de plataformas que te hacen todo eso. Mira, al combinar cada uno de esos despieces con su respectivo código del uniforme, entonces se pueden ahora asociar con un nivel de porcentaje asumido con alguna regla, cuál es ese porcentaje completado a partir de esa jerarquía que habíamos hecho anteriormente en el tema de uniformat. Y luego, lo que podemos hacer es tomar un set de imágenes donde se detectan elementos, proyectarla contra el plano a través de su nube de puntos, y luego, al ser comparado cada una contra los polígonos del despiece que se hizo contra el plano, se pueden entonces perfectamente entender esos porcentajes completados en obra directamente. Lo que logramos hasta ahora, aparte de una forma más efectiva de comunicar el progreso de obra y también, obviamente, automatizada, es recolectar data más frecuente. Ponte en cuenta lo siguiente: una captura típica de un proyecto, vamos a decir que tenga una superficie de 1000 metros cuadrados por planta. Tú puedes hacer una captura interna con una cámara 360 entre 5 a 10 minutos, dependiendo de qué tanta complejidad tú tengas en el arrangement ese de paredes que tú tengas ahí. Prácticamente, ahora podemos tener acceso a data diaria. O sea, eso nos permite incluso incorporar métodos que sean mucho más complejos para el pronóstico de productividad en obra. Pero obviamente la pregunta es siempre, ¿cuál es la necesidad de que tenga que ser más complejo? ¿Por qué no podemos hacerlo con algo más sencillo? Y te digo que, mira, la data de productividad bien medida, diaria, se ve como lo que se ve en pantalla. Y yo te puedo apostar que ninguna proyección lineal te va a hacer una correcta estimación de productividad para tú poder hacer una decisión relevante. No vamos a entrar en detalle, pero de todos los métodos que hemos desarrollado en esta parte de pronóstico, pero a partir de todo lo otro que ya sí hemos conseguido, con esa data, ahora sí podemos crear pronósticos a través del tiempo, que es lo que se representa por las líneas azules y la línea naranja, y que perfectamente podemos ver que se acerca muchísimo a la realidad, que es lo que está representado por el área de color azul. Y mejor aún, podemos indicar a partir de los patrones de la misma data sobre el tiempo, cuál sería la posible razón de incremento o de crecimiento de productividad en cualquier día. Y eso al final nos da información tangible de qué tipo de acción tomar para poder remediar cualquier situación que pueda pasar. Y ahora bien, para cerrar, por mucho más que me gustaría seguir hablando de todo este detalle, todo este proceso que vimos es a partir del ciclo, obviamente, de vida de un proyecto de construcción, fue enfocado única y exclusivamente en la parte de construcción. Hay un sinnúmero de proyectos de inteligencia artificial que se están haciendo para cada una de las fases de proyecto. O sea, tanto para la fase de programación, la fase de diseño, hay mucho trabajo hecho en lo que le llaman la inteligencia artificial generativa, vamos a decir así, traducido al español, que realmente va a ser un impacto grandísimo en cada una de esas otras fases. Incluso en la parte de operación y mantenimiento de infraestructura, usando sensores, toda esa información que se colecta ahora más frecuente tiende a generar información que es mucho más precisa y relevante para un proyecto. Y nada, volviendo a la parte de construcción, las áreas que en el laboratorio nosotros buscamos ya seguir desarrollando, uno de los ejemplos empieza con la verificación de calidad y usando visión de computadora. O sea, imagínate tener una especie de class detection inteligente que sea capaz de utilizar información semántica de los elementos y compararlo directamente contra los planos o modelos. Otra que me llama a mí en lo personal mucho la atención es la automatización de la creación de 4D. Que, mira, es algo que se puede de hecho lograr con NLP o el Natural Language Processing, que es parte de la misma inteligencia artificial en formato textual como el ChatGPT. Yo sinceramente te digo que a pesar de la gran atención que nosotros siempre le seguimos dando a todo el tema de inteligencia artificial, no nos podemos olvidar que todos los beneficios de BIM
son muy, muy primordiales para el desarrollo de la industria. Otra área, de hecho, que es sumamente importante es el entrenamiento de robots automatizados para la colección de datos. O sea, imagínate tú como ingeniero cerrando un proyecto al final del día y que un robot o varios salgan a colectar data que fuera relevante a lo que se construyó en ese día. Y finalmente, de hecho, una área que ahora mismo yo estoy activamente trabajando es la combinación de lenguaje y visión. Básicamente busca crear una conexión directa entre el programa de obra y la detección de progreso que nosotros estamos sacando a partir de cada imagen. Y ya en resumen de todo lo que vimos hoy, vimos cómo para un proyecto de inteligencia artificial se tiene que definir el marco de conocimiento, obviamente, alrededor de qué es lo que hay que detectar. Luego vimos un método desarrollado para poder hacer esa detección de progreso parcial a partir de imágenes. Eso eventualmente se mejoró utilizando data sintética recolectada a partir de modelos BIM, y luego determinamos cómo se puede representar esa información de una manera mucho más útil y más importante aún todavía, cómo se puede cuantificar ese progreso realizado en obra. Y ya para cerrar, finalmente, fue el tema de que con data más frecuente ya se pueden empezar entonces a hacer pronósticos accionables de productividad en obra. Y con todo eso que les he enseñado, yo espero que hayan aprendido, aunque sea un poquito, de lo que la inteligencia artificial tiene por ofrecer. Yo entiendo, Roiner, que también viendo el marco de todo lo que vimos, te ayuda un poquito mejor a entender que no se va a sustituir el trabajo de nadie todavía. O sea, incluso lo que yo te estoy mostrando ahora tiene que armarse adentro de un paquete, de un producto que se pueda utilizar. Y la intención de todo lo que se desarrolla con inteligencia artificial siempre es, como yo dije, para asistir y no sustituir la tarea que cualquier personal en obra hace. Así que, nada, en caso de que haya alguna pregunta, te lo dejo a ti, ¿no? Dime a ver. Claro. Entonces, básicamente el personal de obra y los proyectos están encaminados a ser cada vez más productivos. Eso es lo que me acaba de decir, ¿verdad, Juan Diego? Entonces, Correcto. vamos a ver posiblemente construcciones ultra productivas, o sea, que van a bajar los precios de construcción también, me imagino. Mira, Por tú lo sabes menos que sí, eso es una forma muy buena de verla, porque al final se trata de no tener que recoger información a nivel semanal, pero ya a nivel diario. Yo te voy a decir una cosa, Roger, incluso cuando a ti te mandan una obra y que tienes que recolectar toda esta información, o sea, no es que tú oh, tienes sí. tiempo de sobra, ¿verdad? Tú tienes que hacer mil cosas todavía. O sea, de por sí lo que yo te puedo ayudar con inteligencia artificial, no hay forma posible de que te sustituya a ti. Tú lo que vas ahora a poder hacer es toda esa recolección de data, la puedes hacer diaria. Y eso es Y más más importante precisa y y más de forma más precisa. precisa. Y llamó mucho la atención la parte que tú estás reutilizando ya conocimiento eh, ya público, esa herramienta de Meta para la segmentación de imágenes es bastante interesante. Nosotros lo utilizamos para hacer algunos posts. Inclusive, tu post, nosotros utilizamos para el post tuyo, Yo, Segment Anything de Meta, claro. yo te iba a Nosotros lo usamos preguntar que para quién todo. fue que recortó, porque mira, lo Oh, pero hicieron ven muy bien. acá. Sí, sí. Entonces, o sea, que parte de la herramienta que tú usas, nosotros lo utilizamos para tu misma publicación. Bueno, una preguntita rápida que, que tengo aquí es, eh, aquí la tengo. ¿Cómo pueden las empresas de construcción dominicanas adoptar prácticas de monitoreo proactivo de producción y productividad? Tú sabes que las empresas dominicanas son en su mayoría pymes. A nivel práctico, ¿qué tú le aconsejarías a una empresa que quisiera empezar a implementar este tipo de soluciones para ver cómo ser más eficiente? Hay proyectos que tienen a un residente, tú sabes, como tú trabajas bastante en la República, que, que a veces se complica que esa persona sea pueda tomar toda la cosa, porque esa persona hace muchísimas cosas en la obra. Lleva nómina, que el cuadernito, anotando todo lo que sucede, el presupuesto. Si un emprendedor, un dueño de una constructora que quisiera empezar a trabajar con eso, ¿qué tú le
¿Qué tú le recomendarías? Lo primero que yo le diría es, deja de ser pulpero. Y, coño, porque mira, es una cosa increíble. En todos los proyectos que yo me acuerdo de que llegué a trabajar, uno siempre quiere resolver todos los problemas con la misma gente que uno tiene. Y desafortunadamente uno termina fragmentando la habilidad de poder hacer cosas en un proyecto. Uno tiene que dejar de ser pulpero porque tiene que uno empezar a confiar en cómo uno puede involucrar gente que trae tecnología e información en el proyecto constructivo. Y de hecho, o sea, mira, uno siempre está preocupado, que mi proyecto va a ser más caro ahora. Es mucho peor cuando tu proyecto se retrasa. Y eso fue exactamente con lo que empezamos esta presentación. Un cambio psicológico global que debe de haber, global a nivel, bueno, de República Dominicana, donde, no, que voy a tener que meter 3 gente más y voy a tener que pagarle. Sí, pero oye, tal vez hacer eso es lo que te va a terminar, ayudar a cambiar a qué fecha tu proyecto puede terminar. Eso es realmente más importante, porque si tú no puedes hacer tu proyecto que empieza a generar dinero, tú te vas a poner en una situación medio incómoda ahí. Pero tiene que ver con esa parte de, si algo fuera sencillo así, yo diría con el tema de ese pulpero, involucra a otra gente, mucha compañía afuera que tratan de traer tecnología que sea realmente útil para todo ese proceso de toma de decisiones en obra, O sea involucra que otros básicamente, equipos. escríbele a Juan Diego o a una gente del área para que te asesore. Básicamente, Podría ser, podría ser. entiendo que también hay soluciones, que sería bueno también que esa persona empiece a explorar, a ver qué hay, que identifique sus problemas, ¿cierto? Y de ahí entonces también llegar donde ti con una idea de qué se podría hacer, o sea, que debe hacer su tarea. Pero tú tienes una observación muy importante a partir de eso, que son, mira, compañía pyme, y obviamente toda esta implementación tiende a tener un mejor retorno de inversión dependiendo del tamaño del proyecto. Yo no estoy diciendo que todo lo que yo estoy enseñando aquí es algo que tú puedas implementar en la construcción de una casa de 2 pisos. Tal vez sería como demasiado para eso, no hay necesidad. Ya cuando son proyectos más grandes, ahí sí yo creo que tiene un poco más valor agregado tener que involucrar este tipo de tecnología. O sea, poder identificar eso también. Excelente, Juan Diego. Tengo otra pregunta, a menos que va a verificar YouTube, a ver si tenemos otras también. Y bueno, entonces, creo que tú respondiste parte de eso, pero bueno, ¿qué tipo de proyectos en República Dominicana se beneficiarían más de la aplicación de técnicas de Machine Learning y Computer Vision? Rapidito. Precisamente eso, proyectos que sean de gran envergadura, pero no tiene que ser limitado a eso. De hecho, podría ser proyectos que sean muy repetitivos a alto volumen. Venimos aquí hablando, de hecho, de un proceso muy cíclico, que es el proceso de construcción de cualquier tipo de Una actividad. torre, una Oye, torre, claro, algo, sí, que es altamente repetitivo, o sea, que todos esos proyecto diagramas, residencial, un proyecto residencial así de gran área también, eso es muy importante. En nosotros, incluso en República Dominicana, mira, ¿cuál es el sector número 1? Turismo ahora mismo. Y todo lo que tiene que ver con turismo oh, tiene que exacto. ver con todo el desarrollo de proyectos de gran área. Entonces, todo ese desarrollo de ese tipo de proyectos se puede aprovechar muchísimo de cualquier implementación de inteligencia artificial. Yo creo que ahí es donde tendría mucho más valor. Sí, veo bastante útil esas herramientas de segmentación para todo ese mobiliario turístico, dar seguimiento a todo ese proceso de instalación de equipo, es bastante útil. Tengo otra pregunta, no que la última, si no tenemos otra, aquí en Zoom también pueden hacer sus preguntas. Eh, bueno, ¿cómo ves ok, perdón, ese no iba. ¿Qué consejos tienes para jóvenes ingenieros y arquitectos dominicanos interesados en Computer Vision y BIM? Wow. Eh, Curiosidad es lo número 1, obviamente. Salir de ese marco, de esa caja que a uno le enseña. Mira, te voy a hacer un ejemplo muy personal que yo estoy seguro que tú también lo viviste. En Inteca nosotros nos enseñaron ingeniería civil, esto, este cuadrito aquí que tú tienes. Pero el uno hablar con otro departamento, como hablamos de a nivel joven, no, me imagino que alguien que está en la universidad,
ve qué se está haciendo en otro departamento. O sea, mi propia experiencia, así fue que yo descubrí todo este tema de computer vision, fue como hablando con alguien que tiene que ver con ciencia de computador y qué iba a saber yo que un tipo que hace Python al final me va a ser relevante para mí. O sea, yo siento que si uno tiene la curiosidad de poder salirse de esa cajita y hablar con más gente de otro departamento y entender ese intercambio de ideas, eso es algo que realmente te va a ayudar mucho a abrirte la mente. Eh, pero es difícil y yo entiendo que es difícil también porque uno quiere siempre enfocarse, y más todavía cuando uno es joven, a cuáles son esas herramientas que me van inmediatamente a volver un profesional más Un atractivo pro. para poder ser contratado. Entonces, todo lo que el mundo, todo lo que el mundo quiere. Y nada, o sea, al final, eso es algo que tú tienes que como que dar la extra milla, desafortunadamente. Yo, así fue que estudié todo, al final, dando la extra milla. No era que, Curiosidad, curiosidad, dale para curiosidad. allá. Así es que para estos temas de la tecnología hay que ser bastante automotivado, hay que ser bien proactivo con lo que son blogs, curiosidad, Métanse en preguntarle a todo el foro, exacto, mundo. exacto, exacto. Métanse en blogs, métanse en conversados de tecnología. Incluso aquí en Estados Unidos son los que más valen la pena prestarle atención porque aquí es donde realmente está pasando todo ese desarrollo. Otro desarrollo está pasando muchísimo en China, obviamente, pero yo creo que va a ser un poquito más complicado a entender un chino que entender el inglés. Y como el inglés por lo menos está un poquito más cercano, y también incluso inteligencia artificial se usa para hacer traducciones en vivo con subtítulos y todo eso. Hay plataformas que están haciendo eso, pero sean curiosos, búsquenlo online, escríbanle a Reiner, me escriben a mí también y yo con todo el gusto le puedo empezar a hacer ese comunicado. Uno de los proyectos más importantes para mí que eventualmente quisiera desarrollar a nivel académico es que la universidad de por sí se involucre en actividades interdisciplinarias. Yo creo que eso es algo que se debe atacar directamente desde la perspectiva en cómo se educa al ingeniero de República Dominicana en general. Entonces, nada, ojalá que eso es algo que se pueda aprovechar pronto. Eh, Juan Diego, tenemos una última pregunta de Yapur. Eh, ¿Han aplicado la investigación en áreas de infraestructura, carreteras, acueductos, etcétera? Sí, totalmente. Mala parte de poder traquear en el tiempo cómo van siendo esos cambios, para así tú, por ejemplo, en el futuro identificar dónde, con una tubería donde la que estaba realmente con respecto a cómo se ve hoy en día, una vez ya está cubierta. Pero más enfocado en infraestructura, no necesariamente de construcción longitudinal, pero vamos a decir una construcción de una represa. Sí, en una represa, por ejemplo, se ha utilizado ese tipo de tecnología. De hecho, en Japón y en Australia han sido dos lugares donde yo me he involucrado mucho con proyectos que se enfocan mucho en esa parte de infraestructura y quieren buscar cómo podemos utilizar este tipo de tecnología de detección para el proceso constructivo. Pero un ejemplo muy, muy interesante lo vi en Japón. Yo no me involucré en ese directamente, pero era para el tema de mantenimiento de puente. Tú sabes que el mantenimiento de puente cuesta muchísimo, y más todavía en un país que tiene que ser yo cuánto 1000 puentes que darle mantenimiento. Y hay una tecnología emergente que Hay, es la detección de defectos. Entonces, el tema hay un de... problema fuerte ahí con el tema de los puentes, ya que lo menciona. Un proyecto Exacto. bien gigante federal, sí, hablando del tema. En Estados Unidos se está invirtiendo billones de dólares solamente en el proceso de mantenimiento. O sea que esa parte de detección automatizada se está usando, por ejemplo, en la parte de detecciones de defectos como los craqueos en el concreto, la varilla expuesta, o que son obviamente obra de concreto ya muy vieja, y todo ese tipo de cosas que lo quieren hacer automatizadamente y lo están ya utilizando como un producto comercial. Tengo otro comentario ya nos dice que quizás más fácil para aplicar inicialmente con elementos más definidos y repetitivos. Bueno, como ya comentó Juan Diego, ya hay algoritmos ya y módulos que facilitan identificar esos tipos de elementos. Entiendo también que Claro. la nueva versión del IFC, eh, entiendo que facilitan también la implementación de esos tipos de actividades. El IFC 4.3, que estamos programando también otro evento, hablando un poquito de su implementación para proyectos de infraestructura. Juan Diego, ¿qué te puedo decir? Tú eres de la casa y seguimos en contacto. Vamos entonces a hablar un poco luego de tu presentación
con el proyecto del doctorado y ya. Gracias por la sintonía, señores, y sigan en BIM. Bye bye. Hasta luego, Ronnie.